Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenides. Estamos realmente muy felices de haber podido concretar este seminario con mucho entusiasmo. Yo voy a pedir disculpas porque solo voy a hablar unos minutos al comienzo. Es mi primera salida después de 2 semanas por un tema de salud complicado, así que no me van a dar las fuerzas para hablar 1 hora al final, pero tendremos muchas oportunidades porque en esta facultad tenemos muchas oportunidades de encuentro. Y quería introducir algo que está dentro del programa como una perspectiva sobre, estamos hablando de perspectivas feministas sobre los derechos humanos y en general sobre el derecho. Pensar en estas perspectivas de una manera amplia, con un feminismo transinclusivo, y pensarla con un feminismo interseccional, es decir, viendo otras variables de discriminación, de opresión, de marginación que hay dentro del derecho. Lentamente estamos tratando de ampliar esa mirada, que es una mirada que parte de la modernidad, y por eso nuestra reflexión tiene un marco en la epistemología. La epistemología, ustedes saben, es el estudio filosófico de la ciencia, del conocimiento científico, la distinción entre ese conocimiento fiable, universal, confiable, en el que podemos basar nuestras decisiones, y otro tipo de saberes, que son saberes que no son tan confiables, que no son universales, en los que no podemos basar decisiones fiables. Nos interesa doblemente pensar el derecho desde una perspectiva epistemológica. Primero porque ese sujeto capaz de construir conocimiento científico y fiable era un sujeto muy particular y era a la vez el sujeto capaz de ejercer los derechos, era el sujeto de ciudadanía. Es decir, la constelación bajo la cual se piensa la ciencia y la constelación bajo la cual se piensa el derecho es la misma, un saber universal, objetivo, racional, que tenga esa neutralidad a partir de la cual cualquiera podría aplicar los mismos principios supuestamente y obtener los mismos resultados. Es decir, que nos vamos a encontrar con cuestiones epistemológicas presupuestas, por ejemplo, cuando se lleva adelante la valoración de una prueba en un juicio. ¿De qué manera se valora la prueba? De una manera científica. ¿Qué quiere decir científica? Quiere decir estos presupuestos epistemológicos. Entonces, revisar la epistemología es revisar el mismo marco que ha hecho estrecha la aplicación del derecho, sobre todo el ejercicio de los derechos. Este sujeto, capaz a la vez de ciudadanía y de ciencia y también de derecho, es un sujeto al que llamamos androcéntrico, es un sujeto que tiene que ver con el privilegio de género por ser varón, pero también muchos otros privilegios en su identidad, el privilegio de raza, el privilegio de edad, el privilegio de clase. Si pensamos quiénes son esos primeros sujetos de ciudadanía, esos primeros sujetos que construyeron, por ejemplo, las academias de ciencias, eran sujetos europeos, adultos, blancos, propietarios, capaces, ilustrados, y eran todos varones. Y eran todos varones no solamente porque casualmente era un grupo de varones, eran varones porque consideraban, desde esas mismas estructuras que habían construido, la ciencia, la política, el derecho, que las mujeres no éramos capaces. Y ni siquiera concebían la posibilidad de que algo se saliera del binarismo varón-mujer. Vivimos tiempos de cambios aceleradísimos. La idea de que ese sujeto androcéntrico de la ciencia y del derecho es un sujeto neutral, es decir, es un sujeto cuyos intereses no están en juego, sino que desde esa especie de reemplazo del ojo de Dios. El ojo de Dios era un ojo de mirada absoluta sobre el mundo que podía explicar dogmáticamente el mundo. Entonces, quien estuviera en un convento concluyendo aquellos principios que explicaban el mundo a partir de las enseñanzas religiosas, lo hacían confiando ciegamente en ese ojo. Éramos ciegos y nos guiábamos por esa mirada dogmática que tenía que ver con la religión. Cuando entra en crisis la religión y es el nacimiento de la ciencia moderna, reemplazar ese ojo omnisciente requiere un reemplazo. No hay ningún sujeto omnisciente humano, entonces requiere el reemplazo por una serie de miradas, pero miradas convergentes, miradas que podrían construir el mismo objeto, mundo, naturaleza, otros sujetos, etcétera, construirlo porque
ese ojo es neutral, es decir, no se deja llevar ni por su subjetividad, ni por sus emociones, ni por su perspectiva, ni por sus intereses, sino que describe con ese desprendimiento un mundo. Pensemos en el juez, ¿no? Pensemos en ese sujeto ideal del derecho. Estamos describiendo una situación y aplicando unas normas con total desaprensión de nuestros intereses de clase, de etnia, de género, de edad. Veo caras que hacen así y es verdad, en eso estamos justamente, ¿no? Pero esta es la imagen, este es el presunto ideal, y el presunto ideal hacía que no pudieran participar de esas comunidades quienes no tenían esta posibilidad de neutralidad, de objetividad, de racionalidad, de universalidad, de abstracción, todas estas cualidades que se atribuyen a los varones y solamente a algunos varones. Por eso la cuestión androcéntrica va mucho más allá del género, no es una cuestión de varones y mujeres, es una cuestión de sujetos que concentran todos los elementos de poder, de clase, de raza, de etnia, de edad, de capacidad, de ilustración, etc., y el resto de los sujetos cuyas miradas del mundo no cuentan para esta presunta universalidad. ¿Cómo se hace para que toda una sociedad confíe en ese punto de vista presuntamente neutral, objetivo y universal? Mediante una pedagogía, es decir, mediante una educación que nos dice que las cosas son así y que solo tenemos que mostrar que somos capaces de aprenderlas. Pero es una pedagogía de la crueldad, porque es una pedagogía donde los propios sujetos, lo hemos percibido las mujeres, pero lo han percibido los pueblos originarios, los afrodescendientes, las identidades trans, los sujetos aprenden su propio disvalor, aprenden su propia inexistencia, su propia insignificancia. Es decir, ese sujeto que logra ir a la universidad y aprender, lo que aprende es que su mirada no cuenta. Entonces, esa pedagogía de la crueldad es la que debe ser modificada. Y para modificar una pedagogía de la crueldad es que hace ya 4 décadas surge la epistemología feminista. La epistemología feminista lo que procura hacer es, en primer lugar, discutir esa neutralidad, discutirla por las exclusiones obvias que han tenido estas comunidades políticas, científicas, etc. Discutirla por la no inclusión de mujeres, pero no se trata solamente del principio liberal de contar cuerpos, cuántas mujeres y cuántos varones hay. Se trata de cuál es esa mirada que puede ser disruptiva, que ha sido excluida, y que hace que ese punto de vista configurado por esa comunidad no sea de ninguna manera universal, que no sea representativo, sino sustitutivo. Se sustituye la presunta universalidad por un punto de vista de intereses y por un punto de vista de poder. La epistemología feminista va a hacer muchas cosas. Primero va a discutir la inclusión de las mujeres en ciencia, también va a discutir la inclusión de otras identidades que han sido excluidas, va a discutir la cuestión de la interseccionalidad, es decir, no alcanza con que mujeres blancas anglosajonas privilegiadas de clase ingresen para ser juezas o para ser científicas, porque eso van a ser mujeres que aceptan la exclusión de muchísimos otros grupos representativos de la humanidad que no están allí, cuyas miradas no están valoradas. Y fundamentalmente la epistemología feminista va a discutir las dicotomías, o sea, los antagonismos, la idea de que el universo se divide en clases antagónicas y excluyentes, la idea de que varón-mujer es suficiente para agotar el universo de discurso, que racionalidad-emocionalidad es suficiente para agotar el universo de discurso. Al romper las dicotomías van a surgir como constructoras de saberes unas complejidades mucho mayores que entonces van a canalizar la posibilidad de poner en interacción otros mundos, otras cosmovisiones. Es decir, comienza a partir de esta epistemología feminista y de otros saberes, por supuesto, porque confluye con momentos históricos y filosóficos de una enorme construcción de complejidades a partir de la discusión de la modernidad, lo que se van a construir son saberes complejos. Ahora, esos saberes complejos, a la vez, van a requerir 2 cosas. En primer lugar, otras pedagogías. Pero en segundo lugar, y previo a la construcción de esas otras pedagogías, la construcción de autoridad epistémica. Un objetivo importantísimo de la epistemología feminista ha sido construir autoridad epistémica, es decir,
construir en estas comunidades de sujetos que han sido subalternizados, que han sido segregados, que han sido desautorizados, la seguridad de que sus puntos de vista valen, de que sus visiones del mundo cuentan en esa visión universal del mundo, poner en diálogo, animarse a ponerse en diálogo y a debatir con esas cosmovisiones que estaban tan asentadas. Entonces, esta construcción de comunidad epistémica da lugar a evitar algo de lo que seguramente han oído hablar, que es la injusticia epistémica. Es decir, el hecho de que cuando estamos en los ámbitos de la justicia, las palabras no valen lo mismo. No vale lo mismo la palabra de una mujer que sufre violencia que la palabra del médico o el psiquiatra que habla acerca de esa mujer que sufre violencia. No vale lo mismo la palabra de una persona trans que la palabra del médico y el psiquiatra que dicen cuál es la identidad de género que esa persona trans tiene. Hasta el 2012, hasta nuestra ley de identidad de género, que marca que el género es el género autopercibido, un enorme giro de autoridad epistémica, hasta ese momento en que la persona legitimaba su propia identidad con su autopercepción, la identidad la marcaban los peritos que el juez ponía, un médico y un psiquiatra. Es decir, que los peritos podían desmentir la identidad autopercibida y ellos tenían el saber, y la persona no. Lo que pasa con la ley de identidad de género es lo que llamamos un giro copernicano, es decir, lo que parecía ser el centro pasa a estar en la periferia. A los sujetos de poder no les gusta pasar del centro a la periferia. Es decir, que el respeto por esa palabra, el respeto por esa identidad va a tener resistencias en muchísimas instituciones que están marcadas por esa centralidad androcéntrica. La van a tener en el hospital, la van a tener en la justicia, la tenemos las mujeres. Recordemos el juicio de Marita Verón, 200 mujeres declararon acerca de cómo se vivían los prostíbulos y el juez decidió que iba a desechar esos testimonios porque ¿quién podía creer en la palabra de una prostituta? Es decir, un proxeneta era confiable para describir cómo era la vida allí, ellas no. Esta desvalorización masiva de la palabra de las mujeres ha hecho que las mujeres no pudieran ser testigos en un juicio hasta prácticamente la década del 60. ¿Por qué su palabra no valía? Porque no se consideraba transmisora de verdad, porque las mujeres mentimos. La idea de la mujer mendaz, de la mujer que miente, sigue siendo un privilegio androcéntrico en la justicia cuando dicen denuncia abuso para tener un privilegio en el reparto de bienes en el divorcio. Esta sospecha de que alguien puede denunciar una violación o denunciar abuso sobre sus hijos por un interés económico para tener un privilegio es una sospecha fundada sobre una descripción de ese sujeto falto absolutamente de respeto por su manera de vivir, por su corporalidad, por su visión del mundo, por su percepción, etc. La ley de identidad entonces va a poner justicia epistémica allí donde había injusticia epistémica. Y dije entonces que había que cambiar la pedagogía de la crueldad. Cambiar la pedagogía de la crueldad requiere pensar una pedagogía de la resistencia y requiere pensar mucho más allá. Y hoy hablábamos un poquito con Dora Barrancos sobre esto, en nuestro diálogo de hermanas que empezó hace 3 décadas y no para, ¿no? Cada vez que nos encontramos. Una pedagogía de la esperanza. Paulo Freire escribió un libro sobre pedagogía de la esperanza. Es decir, no se trata solamente de ver críticamente qué pasa con esa pedagogía de la crueldad. Y no se trata solamente de esta lucha resistente por no aceptar que nuestras vidas sean invadidas, dominadas por esa pedagogía de la crueldad. Es necesario construir una pedagogía de la esperanza, construir una pedagogía colectiva, abierta, múltiple, diversa, y hay que hacerlo de manera social, no es un trabajo individual. Por eso, en ese contexto, es que ya hace muchos años hemos emprendido en esta facultad un posgrado en Género y Derecho, que tenemos en este momento un seminario al que podré incluirme recién el jueves que viene sobre epistemología feminista y crítica del derecho, que creo que... ¿Hay gente que lo está cursando acá? Bueno, genial, nos vamos a ver el jueves que viene. Y es en este contexto entonces que hemos pensado este seminario, un seminario donde las voces que ustedes van a escuchar son realmente un privilegio. Sabemos que es un privilegio poder ofrecérselos de manera gratuita y accesible para que todas las personas puedan escucharlas, inspirarse,
y repensar sus acciones. Yo creo que son cambios lentos, colectivos, pero que son cambios que están en movimiento en este momento. Hacia allí queremos hacer esta sinergia. Le agradecemos muchísimo a Dora, a Siobhan y a Alba que nos acompañan en esta mesa, y por supuesto a Ida y a Rita, que estuvieron el jueves pasado aquí. Yo no pude estar, pero lo seguí por streaming. Y quiero agradecer muy especialmente a mi equipo del Observatorio de Género, que mantuvo todo esto en pie a pesar de mi ausencia. Muchas gracias.